Buenos muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Vale. Entonces, vamos a hablar rapidito. Estas diapositivas son como 35. Un poco sobre la endocrinología, ¿no? Vamos a introducir algo de conceptos, historia, vamos a hablar de mensajeros químicos, que es una hormona, varias cosas que en las próximas dos clases, me dijo Jason, creo que son tres. Bueno, hoy en las próximas dos vamos a profundizar en algunos temas importantes para que cuando lleguen a quinto año, pues sean los pro en endocrinología. Entonces, ¿qué es la endocrinología? Pues no es más que aquella ciencia, rama de la medicina que se encarga del estudio de las hormonas y sus efectos en el organismo. Se ocupa tanto del mismo sistema endocrino, de las enfermedades y de las secreciones hormonales. También se ocupa de la integración de eventos como cuáles, el desarrollo, proliferación y crecimiento, metabolismo, función tisular, la digestión, el estrés, el ánimo, la lactancia. Todas estas cosas intervienen las hormonas en el cuerpo. Y a medida que avancemos en la charla, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el sistema endocrino no solamente es tiroides, no solamente es páncreas, gónadas e hipófisis, son muchas cosas, ¿no? Entonces, hablando un poquito de historia, ¿verdad? Para allá, para el siglo XIX, Arnold Berthold, en verdad se le atribuye pues de los primeros indicios en descripción de hormonas y estas cosas, ya que pues él realizó un experimento con gallos, donde descubrió pues que al extirparle los testículos, los gallos perdían estas características masculinas, pero al reimplantarlos se establecían estos rasgos, por lo menos la parte de la pérdida de la masa ósea, la parte de la fecundación de los huevos y estas cosas, ¿verdad? Para 1867, Paul Langergans, siendo aún estudiante, descubrió los islotes pancreáticos. Los islotes, ahí donde se forma la parte del páncreas endocrino, él lo llamó montoncitos de células. Y esta fue su tesis de grado, imagínense. Ya para la época entre el 58 y 1931, Minkowski eh, definió lo que era la diabetes y la malabsorción en personas que se le extirpaba el páncreas. Obviamente se morían de una vez, ¿no? Y para 1921, siendo esto pues algo de lo más llamativo en la historia, fue Banting y Bess. Si recordarán, pues fue este grupo de médicos que descubrieron la insulina al aislarla pues de un perro. Y un año después, en Toronto, al paciente Leonardo Thompson fue el primer paciente diabético tipo 1 al que se le colocó insulina, ¿verdad? Antes de esto, los pacientes con diabetes tipo 1 en verdad morían en cuestión de meses o 1 o 2 años después de su diagnóstico, ya que no había tratamiento para esto, ¿no? El paciente, si mal no recuerdo, Leonardo Thompson vivió alrededor de 7 u 8 años luego de empezar a utilizar insulina, ya que pues esta tenía algo de impurezas, ¿verdad? No solo era la molécula esta de 52 aminoácidos, sino que pues tenía otras impurezas y esto creaba obviamente reacciones alérgicas en los pacientes. Ya más adelante, pues se fue purificando la insulina hasta conocer lo que es la insulina IRH, la NPH, que es una mezcla de la regular, pues con protamina y zinc, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es una glándula? No es más que un tejido especializado cuya función es secretar sustancias químicas como las hormonas, que estas pues se liberan al torrente sanguíneo o a la cavidad o al interior de una cavidad corporal, como lo es el tracto gastrointestinal. Esto es una glándula, ¿no? Y la hormona es la sustancia química que se produce en estas células especializadas de la glándula, cuyo fin pues es influir en la función de otras células. La mayoría de las hormonas en nuestro cuerpo son de constitución proteica y es muy importante porque más adelante
vamos a ver que dependiendo de su composición, asimismo van a tener diferentes maneras en las que se guardan en la célula y también cómo circulan y además en qué parte de la célula actúan. Entonces, ¿cuáles son glándulas endocrinas? Pues son todas estas. Yo recordaba del colegio y estas cosas que hablaban de glándulas endocrinas y pues yo pensaba en el páncreas y en la tiroides. Sin embargo, pues sabemos que la hipófisis, las paratiroides, la glándula pineal, las suprarrenales, las gónadas, el corazón al secretar hormonas como los péptidos natriuréticos, hay de tres tipos, ¿verdad? Los riñones al producir ¿qué? Eritropoyetina, renina, también se comporta como un órgano o una glándula endocrina. El sistema digestivo, ¿verdad? Aquí se incluye el el hígado, el páncreas endocrino, ¿verdad? El mismo intestino delgado y grueso, en las células L y K del intestino, donde se producen las incretinas que le hablaba yo de las clases anteriores, el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, también se producen en el intestino delgado, o sea que también es un órgano endocrinológico. Entonces, aquí le voy a hacer un par de preguntitas, ¿verdad? Yo las voy escribiendo acá, a ver si ustedes me empiezan a decir unas 10 endocrinopatías más frecuentes que han escuchado ustedes. A ver, agarren sus micrófonos y empiezan a decir y yo escribo. El Endocrinopatía, enanismo, enanismo, El hipertiroidismo, la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, ajá, enfermedad de Addison, el hiperaltiroidismo primario, creo que Addison es con 2D. Dos más, El síndrome de ovario poliquístico, ajá, acromegalia. Bueno, bastante variado. Hablamos de enanismo, hablando de, bueno, hay enanismo hipogonadotrófico y no hipogonadotrófico. Hablamos pues aquí de hipófisis, hablamos de tiroides, hablamos de suprarrenales, páncreas y tejido adiposo, suprarrenales, ovarios, ¿verdad? Bastante enfermedades y órganos implicados mencionaron. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de mensajeros químicos. En su momento, hasta el día de hoy en la facultad, me imagino, han escuchado de neurotransmisores cuando vieron, bueno, van a dar la parte de neurología ahorita, ¿verdad? Después de endocrinología. Bueno, un neurotransmisores es un mensajero químico que, pues en este caso, se liberan los axones en las terminales neuronales. Eso es un mensajero químico también. Las hormonas, que es el fuerte de nuestras charlas, son mensajeros químicos también. Recordar que se produce en glándulas y se liberan tanto a una cavidad o a la sangre, ¿no? Las hormonas neuroendocrinas son aquellas que se producen ¿en dónde? En el sistema nervioso central. O sea que todas las que se producen en el cerebro, ¿verdad? Ahí tenemos la DH, la oxitocina, también tenemos todas las de la adenohipófisis, ¿verdad? La prolactina, la LDH, FSH, todas esas son hormonas neuroendocrinas. ¿Qué es una hormona paracrina? Pues aquella que se secreta hacia el líquido extracelular para que actúen sobre células diana o vecinas. Las autocrinas, donde la secreción va a actuar sobre ellas mismas, y las citocinas, pues son péptidos que se secretan por células inmunológicas. Aquí tenemos pues los linfocitos T, los macrófagos, los monocitos, ¿verdad? Que pueden funcionar como cualquier tipo de mensajero químico, como autocrino, paracrino o endocrino.
En cuanto a la estructura química y síntesis de las hormonas, pues mencionamos que casi el 97-98% de todas las hormonas en nuestro cuerpo son de constitución proteica o polipéptidos. Son aminoácidos unidos entre ellos que van dependiendo de su posición en una cadena, asimismo va a ser la función de la hormona. Entonces, todas las hormonas que se producen en la adenohipófisis, ahí cuáles tenemos: prolactina, hormona de crecimiento, TSH, ACTH, ¿verdad? Son de constitución proteica. También las que se guardan en la neurohipófisis. Ahí tenemos la ADH y la oxitocina. Las del páncreas, ¿verdad? Glucagón, insulina, grelina, somatostatina, estas también son de constitución proteica. Y la de las paratiroides, ¿verdad? La PTH. Entonces, como mencionan acá, la mayoría, el tamaño es variable, que van desde 3 aminoácidos hasta 200 aminoácidos, se almacenan en vesículas secretoras, ¿verdad? Y se sintetizan en el retículo endoplasmático como prohormonas, luego van al aparato de Golgi para fragmentación y se guardan en las vesículas en el citoplasma. Ahorita vamos a ver una imagen de ello. Y las hormonas esteroideas son todas aquellas que vienen del colesterol en nuestro cuerpo, pues las de menor proporción. Ahí tenemos la de la corteza suprarrenal, aldosterona, cortisol y los andrógenos suprarrenales, el estradiol, el estrógeno en los ovarios, la testosterona en los testículos y en la placenta también, donde se produce pues también los progestágenos y demás. No se almacenan, son liposolubles y están formadas a partir del colesterol, ya sea del colesterol plasmático de la dieta o de la síntesis de novo. Recordábamos de él cuando hablamos síntesis de lípidos, ¿verdad? Del LDL, cómo se utilizaba para diferentes cosas de la célula una vez lo captaba, ¿no? Y los derivados del aminoácido tirosina son las que se producen en la glándula tiroides, como la T3 y la T4, y en la médula suprarrenal, como cuáles, como la adrenalina, noradrenalina y la dopamina, que bueno, también en la glándula suprarrenal, en la médula, toda la dopamina que se forma se va a convertir entonces en adrenalina y noradrenalina. Diferente pasa en los ganglios paraespinales, que también son estos cuerpos neuronales que tienen otro tipo de enzimas, donde solamente pues se produce dopamina, así como en la pars compacta de la sustancia negra en el cerebro, ¿verdad? La dopamina se utiliza para el control de los movimientos finos en el cuerpo, que en su defecto o en ausencia produce Parkinson. Esto es lo que le mencionaba, ¿no? Las proteínas y polipéptidos, que son la mayoría de nuestras hormonas en el cuerpo, se forman y se almacenan en este orden. Se forma una preprohormona en el retículo endoplasmático, ¿verdad? Saber más allá del ADN, que ahí está toda la información genética, se forma el ARN mensajero, después de transferencia, en el retículo endoplasmático se forma la preprohormona. Luego, en otra organela especializada, que es el aparato de Golgi, es como donde se segmenta, ¿verdad? De una preprohormona a una prohormona. Y luego, esta prohormona se forma la hormona como tal y se guarda en vesículas, en el citoplasma, que luego, dependiendo de los estímulos, ¿verdad? Teniendo en cuenta la parte de la glucosa, recuerdan que el estímulo era una glucosa y el cierre de un canal de potasio y la apertura de un canal de calcio. Miren, aquí hay calcio y AMP cíclico. Ese mensajero entonces va a provocar la exocitosis o la liberación de la hormona peptídica. O sea que la insulina es una hormona para ilustrar esta secreción, ¿no? Diferente ocurre pues con las hormonas esteroideas. Estas, una vez formadas, se tienen que liberar al torrente sanguíneo. Para ilustrar, pues vamos a ver acá las que se forman en la corteza suprarrenal. Recordar que en la corteza suprarrenal, esta área especializada de la
glándula suprarrenal tiene tres partecitas además, ¿no? Una parte más externa donde se produce la aldosterona, una parte media donde se produce el cortisol y una parte más interna donde se producen los andrógenos suprarrenales. Entonces, ellas vienen a partir del colesterol y dependiendo de cada una de las enzimas que en estos niveles están, van a formarse los mineralocorticoides, glucocorticoides o los andrógenos suprarrenales. Esto es solo para mencionar o para ilustrar este tipo de hormonas esteroideas. Cuando hablemos de suprarrenales, vamos a hablar la síntesis de las mismas, la ausencia de algunas enzimas que provocan en el cuerpo y demás. También quise colocar acá la parte de la vitamina D, ya que más que una vitamina, pues es una hormona, también viene del colesterol, solamente que su síntesis intervienen otros órganos, como la epidermis, el hígado y el riñón. También, más adelante, cuando hablemos de calcio, PTH y fósforo, vamos a ver cómo se forma la vitamina D, pero saber que también viene del colesterol, por lo tanto es una hormona esteroidea. Y para las derivadas de la tirosina, recordar, hablamos de la T3, la T4, la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Para ilustrar la síntesis, pues colocamos acá una imagen animada de la síntesis de las hormonas tiroideas, que pues acá la célula folicular de la glándula tiroides, cómo extrae yodo de la circulación, yodo pues de la dieta de nosotros, de la sal yodada, de los mariscos, algunas carnes y demás, y cómo la incorpora a su coloide para oxidarse e incorporarla a la macromolécula de tiroglobulina, que como lo ven acá, no sé si ven el cursor, la tiroglobulina no es más que muchas tirosinas unidas entre ellas. Muchas tirosinas unidas entre ellas forman la macroproteína, que es la tiroglobulina. Y en estas posiciones del anillo de benceno, ahí es que se va a pegar el yodo y no es más que la organificación del yodo. No sé si en algún momento lo han escuchado. ¿Ok? Y esto pasa entonces en la médula suprarrenal, no confundirse. La glándula suprarrenal tiene una corteza donde toda la corteza vienen del colesterol, pero en la médula adentro, las hormonas que se producen vienen de la tirosina. Entonces vemos que a partir de la levotirosina se forma la L-dopa y a partir de la L-dopa, pues dopamina, noradrenalina y adrenalina. Y más o menos, pues esto es un resumen del Guyton donde existe este cuadrito que distribuye de manera pues bien informativa la glándula, el tipo de hormona o las hormonas que se forman en esta glándula, su función principal y su estructura química. Vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas en el órgano, ¿verdad? Vamos a hablar del hipotálamo. Pues en el hipotálamo se forma la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH. ¿Qué hace la TRH? Bueno, en la adenohipófisis estimula la secreción de TSH y también de prolactina. Y su estructura química son péptidos, son proteínas, ¿verdad? En la adenohipófisis vamos a dar un ejemplo. Vamos a hablar de la corticotropina o la ACTH. ¿Qué hace la ACTH? Pues estimula la síntesis y secreción de hormonas córticos suprarrenales como lo es el cortisol. Aquí esto que dice andrógenos y aldosterona pues no es tan así, ¿verdad? El principal efecto de la ACTH en la suprarrenal es la liberación del cortisol y su estructura química es un péptido. Hablando de otra glándula, pues la neurohipófisis, sabemos que es la pequeña porción posterior de la hipófisis donde se guarda, sabemos que es un reservorio, por decirlo así, de ADH y oxitocina, ya que la ADH y la oxitocina, valga la redundancia, se producen en núcleos del hipotálamo y que a través de las prolongaciones axonales se guardan en la neurohipófisis. Entonces, la ADH incrementa la reabsorción de agua por los riñones y también induce la vasoconstricción
la vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Esto también lo veremos más adelante mediante qué estimulación de qué receptores en el cuerpo. Y también es un péptido. En la tiroides, pues la tiroxina incrementa todo tipo de metabolismo en el cuerpo, pero esta viene de la tirosina, en la corteza suprarrenal, cortisol, ya lo hablamos, el páncreas, la insulina en las células betas, que favorece la captación de glucosa, de aminoácidos y también de ácidos grasos libres por la célula. La paratiroides, pues la PTH, que controla la absorción de calcio y la secreción de fósforo a nivel renal, así mismo como la conversión de la 25-hidroxivitamina D a su forma activada, como es la 1,25-hidroxivitamina D. Y así sucesivamente, ¿no? Testosterona en los testículos, los estrógenos y progestágenos en los ovarios, la hormona gonadotropina coriónica humana en la placenta, ya lo mencioné, renina, eritropoyetina y la forma activa de la vitamina D en el riñón, el corazón, los péptidos natriuréticos, ¿verdad? El BNP, que es una hormona que se puede medir en los triage cardíacos. No sé si alguna vez han visto un triage cardíaco, que es ese examen que se le realiza a los pacientes, ya sea para diagnosticar falla cardíaca o darle un nombre al grado de insuficiencia cardíaca, por decirlo así, o también se incluye en el diagnóstico de los infartos agudos de miocardio, por lo menos acá en las instituciones. Bueno, en todas las instituciones hay triage cardíaco, el BNP sale dentro de ellos, así como las troponinas, el dímero D, mioglobina, CKMB y todas esas cosas que hablaron, no sé si hablaron de infarto cuando hablaron fisiología cardíaca. Bueno, el BNP sale en ese examen, ¿ok? En el estómago, la gastrina, recordar, pues que aumenta la secreción de ácido clorhídrico, lo vimos cuando vimos la metabolismo de proteínas. Y pues en los adipocitos la leptina, que es la hormona de la saciedad, que algunos de nosotros pues la tenemos inhibida cuando siempre andamos con hambre. Hay que hablar de retroalimentación, ¿verdad? O control por retroalimentación en todos estos sistemas. Cuando hablamos de tiroides, hablar de la tiroides solita pues sería inadecuado, ya que tendríamos que hablar del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Son ejes, no solo una hormona, ¿verdad? O una glándula está de estar controlada por otra glándula. Entonces, siempre hablar del eje. ¿Cómo está el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides? ¿Cómo está el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿verdad? O gonadal y estas cosas. Ya que un engranaje o un funcionamiento adecuado de estos tres órganos es el adecuado para mantener el equilibrio y la salud. Entonces, la mayoría de nuestras hormonas o nuestros sistemas están bajo la retroalimentación negativa, ya que este tipo de retroalimentación va a evitar la actividad excesiva de todos los sistemas hormonales. Entonces, ¿qué significa eso? Que productos derivados de la acción hormonal van a detener su hipersecreción, ¿verdad? Y así evitar entonces los trastornos como el hiperaldosteronismo, ¿verdad? El hipertiroidismo, el hipercortisolismo. Entonces, lo que pasa es esto. Por ejemplo, un ejemplo de el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿verdad? La TRH que se produce en el hipotálamo estimula la secreción de TSH en la adenohipófisis. La TSH viaja por el torrente sanguíneo y en la tiroides provoca muchas cosas: más captación de yodo, más organificación del yodo a la tiroglobulina, más proteólisis de la tiroglobulina y liberación de T3 y T4 de la circulación. Pero a nivel plasmático y tisular, cuando los niveles de hormona tiroidea están dentro de límites normales o lo que se quiere conseguir en el cuerpo está estable o en hemostasis, ¿verdad? En hemostasia, ¿qué dicen las células del hipotálamo? Pues, en verdad, no liberemos más TRH para que sucesivamente no se libere TSH y no se hiperestimule
la glándula tiroides. Entonces, de este eje es donde se pueden explicar, ejemplo, hipertiroidismo primario. En este caso, el problema está en la glándula tiroides, donde hay un Graves bácedo, donde hay un nódulo tiroideo, un adenoma tóxico o un bocio, ¿verdad? La glándula tiroides provoca cantidades excesivas de T3 y T4, independientemente que por acá arriba esto esté suprimido. Entonces ahí vamos a ver los perfiles hormonales. T3 y T4 aumentada. ¿Y cómo va a estar la TSH? Disminuida porque está, ¿verdad? Bajo una retroalimentación en teoría negativa, pero a la tiroides no le importa. Entonces, de esta manera podemos explicar el perfil hormonal. Y uno de los pocos sistemas en el cuerpo que se encuentran bajo una retroalimentación positiva, para hasta cierto punto, entonces es la parte del eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿verdad? Se dice que cuando la secreción de una célula efectora incrementa, también incrementa la secreción hormonal que la misma estimula. Ejemplo, la liberación cíclica de gonadotropinas en la fase preovulatoria de la mujer. Aquí, el estradiol que se produce en la célula ovárica, acá en el ovario, que a la vez pues es estimulada por la LH y FSH allá arriba en la hipófisis, aumenta aún más la liberación de las gonadotropinas, hasta que ocurre pues el pico ovulatorio, entonces sí hay una retroalimentación negativa. Pero toda la fase preovulatoria, entre más estrógenos y estradiol se produce, más efecto positivo tiene en la liberación de LH y FSH. Por eso es que en algunos casos, si se han detenido, imagino que no, porque ustedes han dado pura preclínica. Más adelante lo verán y se acordarán de mí. Alguna vez, cuando les toque ver un perfil hormonal de un laboratorio, van a ver los diferentes puntos de corte de estrógenos y estradiol en el laboratorio, acá donde ponen los valores de referencia, porque van a decir fase tal, fase tal. Bueno, varía en el tiempo y en el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, para que sepan, pues este es uno de los pocos casos de retroalimentación positiva. ¿Cómo se transportan las hormonas una vez liberadas en sangre? Pues las hormonas hidrosolubles, como las peptídicas y la catecolaminas, normal. Ellas viajan en plasma libre y se transportan desde su origen hasta los tejidos. Pero ¿qué pasa con las esteroideas y las tiroideas, que son liposolubles, las que vienen del colesterol? Estas tienen que ir unidas a proteínas para poder ser transportadas hacia los tejidos. Se dice que solo menos del 10% de las hormonas esteroideas y tiroideas se encuentran de forma libre. Por eso existe testosterona total y testosterona libre, T4 total y T4 libre. Tener en cuenta que la total es la suma de la que está unida a las proteínas como la albúmina y la que va libre en plasma. ¿Cuál tiene función en el organismo? Las que van libres y no van unidas a proteínas, ya que estas funcionan como reservorios y transporte. Algunas proteínas transportadoras, pues tenemos las proteínas transportadoras de hormona tiroidea, la albúmina, que es la principal para muchas proteínas, para muchas sustancias y hormonas, la transtiretina y también la proteína transportadora de hormona de crecimiento. Esto es por ponerles un ejemplo. Hay un montón de proteínas transportadoras, cada una de ellas específicas para cada hormona en especial, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, pues las hormonas unidas a proteínas no difundan bien a través de los capilares, por lo tanto, no entran a las células efectoras y no tienen actividad biológica. Entonces, las hormonas que van pegadas a estas proteínas sirven como depósito y reponen la concentración de hormona libre cuando se unen a los receptores de diana o las libres ya han desaparecido de la circulación. Entonces, hasta este punto hemos hablado de qué, cómo se forman, cómo se liberan, cómo viajan o cómo se transportan en la sangre. Entonces vamos a hablar ahora cómo llegan o se pegan a la célula a sus receptores. Entonces cada célula tiene receptores específicos
en su estructura, ya sea en la superficie o la membrana celular, en el citoplasma o en el núcleo celular. Entonces, todos estos receptores son proteínas, difieren de su localización, tamaño, hasta en números en las células. Se dice que una sola célula tiene alrededor entre 2000 y 100.000 receptores, una sola. Todas las hormonas proteicas y peptídicas tienen sus receptores en la membrana celular, o sea, afuera. Quiere decir que la insulina, la PTH, la ACTH, la prolactina, las gonadotropinas, ¿verdad? Todas ellas tienen sus receptores ¿en dónde? En la superficie celular. Las que tienen los receptores en el citoplasma son las que vienen del colesterol, todas las esteroideas, ya que recordar pues que al ser liposolubles pueden pasar a través de la membrana lipídica de la célula. Entonces, las esteroideas las tienen ahí, en el citoplasma. Y las tiroideas tienen sus receptores en el núcleo celular. Estos son ejemplos. Arriba, en la imagen de arriba, tenemos las hormonas esteroideas donde se unen a sus receptores intracitoplasmáticos. Es esta imagen que tenemos acá. Las peptídicas tienen sus receptores ¿a dónde? En la membrana celular. Y las tiroideas tienen sus receptores ¿a dónde? En el núcleo, allá adentro, pegado al núcleo celular, donde luego de muchas reacciones, pues van a tener efectos sobre el metabolismo celular. Esto lo vamos a hablar más adelante. Esto solamente para ilustrar y que tengan una idea. Llegaron las hormonas a sus receptores. ¿Qué pasa luego de esta llegada de la hormona? Pues hay señalización intracelular, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los receptores a su vez pueden estar unidos a otras estructuras, ¿verdad? Un solo receptor puede estar unido a un canal iónico, ¿verdad? Para dar un ejemplo de esto, tenemos los neurotransmisores, como la acetilcolina y noradrenalina. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Este receptor que está aquí, yo no sé si pueden ver el cursor, es un receptor ejemplo de acetilcolina, por decir un ejemplo. Se liberó la acetilcolina de la neurona presináptica a la hendidura postsináptica y este neurotransmisor se tiene que unir o estimular la neurona postsináptica o la placa neuromuscular, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, esta unión del neurotransmisor al receptor hace que un vecino de ella, que es un canal iónico, se active o se inactive. Al activarse o al inactivarse, puede que este canal sea más permeable a un cierto ion, a un catión o a un anión, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de un receptor unido a un canal. Ya la entrada, ejemplo de un cloro o de sodio, ¿verdad? Va a estimular la neurona posterior. Y este cambio en este canal es el que le da, por decirlo de una manera, la función que realmente tuvo el neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de receptores hormonales unidos a canales iónicos. También tenemos receptores hormonales unidos a proteína G. La proteína G es esta que tenemos aquí. Esto verde que está aquí, ¿no? El receptor es este y estos dominios transmembrana que tiene, que son alrededor de 7, ¿verdad? Intracitoplasma, esto es afuera de la célula. Aquí está la membrana lipídica. Aquí está el receptor unido a la proteína G y la proteína G internamente puede activarse o inactivarse, ¿verdad? La proteína G se activa cuando se pega a un GTP, que es un trifosfato de guanosina, ¿verdad? Así como hay ATP, también hay GTP. Al activarse la proteína G, además de cambiar conformacionalmente la GTP, ¿verdad? Estas subunidades del GTP, que
que puede ser una enzima, ¿verdad? Va a estimular además otros canales, otras proteínas u otras enzimas. ¿Qué quiere decir? Que la unión de la hormona a la proteína G y al activarse esta, las subunidades del GTP puede estimular un canal iónico, puede estimular un adeninato ciclasa o puede estimular una fosfolipasa C. Y recuérdense de la adeninato ciclasa y la fosfolipasa C y el AMP cíclico porque son segundos mensajeros. Y en las próximas diapositivas vamos a ver qué pasa. Además, también existen receptores hormonales unidos a enzimas. Eso es otra cosa. Ya no es canal iónico, ya no es proteína G. Son enzimas. Y ejemplo de esto tenemos la leptina, la eritropoyetina y la insulina, ¿verdad? La insulina, los receptores de insulina, tienen enzimas pegados intracitoplasmáticamente. El receptor está acá afuera, pero adentro, la porción interna del receptor tiene enzimas pegadas, como el JAK2, que son las JAK quinasas, y la vía del STAT3. Si ven, esas P que hay por ahí son de fósforos. Bueno, esas enzimas lo que se encargan son de fosforilar proteínas internamente en el citoplasmática y activarlas, ¿verdad? Entonces, esos efectos que se ven intracitoplasmáticamente, ya sea en la producción de proteínas, en la cierre de canales o traslocación de otros receptores y demás, son secundarios a la estimulación enzimática. Aquí no hablamos de ni un receptor, ni un ion, ni una proteína G. Esto es enzimático. Por lo tanto, difiere de los dos que hablé anteriormente. ¿Verdad? Miren, este receptor de insulina, esta es la insulina, tiene la porción externa y la porción interna, y la fosforilación de un pocotón de proteínas que hay internamente. La AKT es una de las principales sustancias intracitoplasmáticas que tienen que ver con toda la parte metabólica de la estimulación de los receptores de insulina. Recordar que la insulina, al ser una hormona, tiene dos tipos de receptores, ¿verdad? Los tipo 1 y los tipo 2. Y más que efectos metabólicos, la insulina, recordar que es una hormona anabólica y tiene efectos mitogénicos, o sea que también estimula el crecimiento celular. Entonces, solamente para mostrar esta parte de acá, como lo dice, mire, disminuye la apoptosis, síntesis de glucógeno, síntesis de proteína, mayor adipogénesis, pero depende pues de los receptores que se estimulen y las vías que se favorezcan. Esto es diferente por la parte de que ya no estamos hablando de los citoplasmáticos ni los pegados a membranas, sino los intranucleares. Aquí las hormonas tiroideas son las que tienen el ejemplo, ¿verdad? Entonces, recordar que la T3 y la T4 pueden pasar la membrana lipídica, y muy importante recordar que la T4 es aquella hormona tiroidea que tiene 4 yodos en su estructura o 4 moléculas de yodo. La T3 solamente tiene 3. Pero para que la hormona tiroidea tenga función adentro de la célula, solo tiene que estar en forma de T3. La T4 no es que tenga la función como tal, ¿verdad? Entonces, la T4 debe deyodarse. Y por lo tanto, aquí este puntito morado que hay aquí es una deyodasa o una deyodinasa, por decirlo así. Y le quita un yodo a la T4 y se forma la T3. Entonces, la T3 es la que tiene su receptor aquí, receptor de retinoide, con estos que están aquí, en el mismo ADN, como lo ven, ¿verdad? Entonces, esa unión de esa T3 a ese receptor, lo que provoca, acuérdense que en la célula todo es síntesis de proteína, síntesis de proteína, síntesis de proteína. Depende de la proteína que se esté sintetizando, entonces van a ser los resultados
de lo que va a producir la célula, ¿verdad? Entonces, mire que en esta transcripción y síntesis de proteínas, el estímulo de la hormona tiroidea puede provocar aumento en el número de esta bomba, sodio, potasio, TPasa, enzimas gluconeogénicas, enzimas respiratorias, ¿verdad? Mayores receptores beta-adrenérgicos y muchos otros efectos metabólicos, ¿verdad? Recordamos ahorita cuando les mencioné los segundos mensajeros, esos son otras cosas. Esos no son receptores unidos a nada. Los segundos mensajeros son ese grupo de moléculas pequeñas o hasta iones, porque el calcio es un segundo mensajero, que transmiten la señal que llegó extracelularmente de la superficie hacia la parte interna de la célula. Entonces van a desencadenar múltiples funciones, como la proliferación, diferenciación, la migración, apoptosis, supervivencia y demás. Los principales segundos mensajeros que tenemos pues son el AMP cíclico, el GMP cíclico, el diacilglicerol, el trifosfato inositol, el ion calcio, el óxido nítrico y el fosfatidil inositol trifosfato, el PIP3 y el IP3 también. Entonces, esta imagen para ilustrar, aquí tenemos la hormona, el receptor unido a la proteína G que puede estimular la adeninato ciclasa. ¿Y qué hace el adenylato ciclasa? El segundo mensajero inactivo, que en este caso puede ser ADP o ATP, la adeninato ciclasa lo transforma en AMP cíclico o monofosfato de adenosina. Entonces, ese monofosfato de adenosina es un segundo mensajero que va a activar toda un montón de células con diferentes tipos de respuesta intracelular. Entonces, sabemos pues que la presencia de estos intermediarios o segundos mensajeros, al final, pues son los que tienen la función adentro de la célula. Pero nada de esto pasaría si no hubiese un engranaje desde el receptor unido a sus proteínas vecinas. La fosfolipasa C no es más que una enzima que degrada algunos por eso, fosfolipasa, la lipasa de fosfolípido. Y al segmentar estos fosfolípidos, entonces se pueden formar intermediarios, como cuál, como el trifosfato inositol, el IP3 y el diacilglicerol. Entonces, estos compuestos son segundos mensajeros. Por ejemplo, el IP3 moviliza los iones calcio de las mitocondrias y del retículo endoplasmático para ayudar a la contracción del músculo liso y también modificando la secreción celular. O sea que esto también es un segundo mensajero, como lo vemos acá. Recordar que en retículo endoplasmático, en sus canalículos T, hay calcio. Esa es una organela donde la célula puede guardar calcio intracelular. El AMP cíclico, que ya lo mencioné, recuerdan esa llavecita que está con la parte esta interna. Esta puede ser una enzima que, en este caso, la adenylato ciclasa transforma ATP en AMP. Y ese AMP cíclico es el que se encarga de estimular algunas enzimas para la fosforilación de proteínas y dar la respuesta celular. Estos son algunos ejemplos, también son del Guyton, de hormonas que utilizan AMP cíclico como segundo mensajero y hormonas que utilizan fosfolipasa C como segundo mensajero. Ejemplo, la angiotensina 2 en las células epiteliales, ¿verdad? La calcitonina, los receptores beta de las catecolaminas, la ACTH en glucagón, las gonadotropinas, todas ellas utilizan AMP cíclico como segundo mensajero. Pero van a ver que las catecolaminas, así como tienen beta receptores, también tienen alfa receptores. Pero al estimular los alfa receptores, las catecolaminas no utilizan AMP cíclico como segundo mensajero, sino que utilizan fosfolipasa C. Asimismo, como la angiotensina 2, al producir vasoconstricción, bueno, no utilizan AMP cíclico, sino fosfolipasa C. La vasopresina, al estimular sus receptores allá en las células principales
para la absorción de agua mediante las acuaporinas. Bueno, ellas utilizan AMP cíclico al estimular los V2, pero al provocar contracción vascular utilizan los V1, pero la fosfolipasa C como segundo mensajero. Hasta aquí la clase. No sé si tienen alguna pregunta, sé que es bastante información, pero todo esto es preámbulo a las siguientes exposiciones que vamos a hablar mucho más detallado sobre todas estas hormonas y sus patologías.